En este video hablaremos de Glow, el cual es un modelo de representación de palabras en espacios vectoriales, con usos en aprendizaje automático. Iniciaremos viendo los antecedentes y la base teórica de los Word Embeddings. Continuamos viendo el concepto con el que Glow opera, el cual es vectores globales para la representación de palabras, además de que veremos a detalle su modelo matemático. Y terminamos este video viendo algunos ejemplos de sus aplicaciones. En primera instancia, vamos a revisar el trasfondo teórico y técnico sobre el que se basa el Word Embedding, así como las problemáticas que impulsaron su invención. De acuerdo, el origen, en parte, de las técnicas de Word Embedding comienza por la incorporación de variables categóricas a los distintos modelos de aprendizaje automático. En general, estas tienden a agrupar de cierta forma objetos con características o rasgos similares, por ejemplo, animales, electrodomésticos, frutas, verduras, el estado del tiempo, la talla de ropa o tamaños en general, el estado de ánimo, la calificación de un examen, entre otros. Cabe mencionar que cada variable categórica suele contener o dividirse en subclases. Tal podría ser el caso de los animales, que se podrían agrupar o subagrupar de diversas maneras, ya sea por especie, número de patas, razas, etc. Formalmente, una variable categórica representa un fenómeno cuyo dominio de valores es discreto, es decir, son valores finitos. Cada valor discreto del dominio se les denomina clase, etiqueta o categoría. A su vez, los dominios suelen contener valores textuales o numéricos. Asimismo, poseen una determinada relación semántica. Podemos clasificar las variables categóricas en nominales y ordinales. Por un lado, en las nominales se tiene que los valores discretos no presentan un orden predefinido. En otro orden de ideas, las ordinales sí poseen esta característica. Para las nominales tenemos ejemplos adicionales, tales como los géneros musicales o géneros de película. Mientras que para los ordinales también tenemos los de sentimiento, los de si algo te gusta o no, que es binario, o la jerarquía ya sea de una empresa o grupo. Como tal, la naturaleza en sí de si una variable es nominal o ordinal ya está establecido. No obstante, el establecer si una variable la trataremos como nominal o categórica dependerá, en última instancia, de cómo se desee modelar un problema. Ahora bien, requerimos una representación numérica de las variables categóricas. Por ejemplo, para géneros de películas, se podrían asignar valores numéricos enteros para cada género si se tratara a la variable como ordinal. Alternativamente, se podrían asignar vectores numéricos que representan a cada género para tratar a una variable como nominal. Sin embargo, la naturaleza en sí de este ejemplo es nominal. Si alguien desea tratarla como ordinal, debe de justificar el porqué. Pero, ¿por qué se requiere una representación numérica en primera instancia? En resumen, esto es de crucial importancia porque los modelos computacionales no procesan como tal datos del tipo textual, sino datos numéricos. De esta manera, un esquema básico sería transformar el texto a números y finalmente estos a ceros y unos para que un procesador sea capaz de procesarlos. Comúnmente, las variables nominales se transforman en variables dummy mediante la técnica de one-hot encoding, la cual permite obtener una representación numérica del dominio en vectores de ceros y uno, mientras que los valores de una variable ordinal se les asigna un valor numérico que pondera cada uno de estos valores. De esta forma, el one-hot encoding es una de las técnicas para convertir el dominio de una variable categórica nominal a una serie de vectores numéricos. En concreto, cada valor discreto del dominio es representado por un vector de ceros y un 1. En adición, el tamaño de cada vector corresponde al número de valores discretos menos 1. Sin embargo, ¿por qué menos 1? Bueno, esto es debido a un fenómeno que se debe a la trampa de la variable dummy, también denominado multicolinealidad. Este se presenta cuando se define una dependencia entre variables que son independientes. Por ende, uno de los vectores generados es eliminado para atenuar esta problemática. Desafortunadamente, esta técnica presenta serias limitaciones para el procesamiento del lenguaje natural o de datos secuenciales. En primera instancia, se tiene la maldición de la dimensionalidad.
lo cual significa que el espacio que se requiere para representar un vector numérico escala súbitamente conforme el dominio de una variable categórica incrementa. En segundo lugar, el modelo se sobreajusta a causa de la gran cantidad de variables, puesto que se sabe de antemano que existe un valor óptimo en cuanto a la cantidad de variables requeridas para entrenar un modelo. Finalmente, no se obtiene una semántica de las palabras, debido a que todos los vectores generados son ortogonales entre sí, por lo que no se captura la relación entre estas. Es en este momento en el que las técnicas de word embedding resultan de crucial importancia, ya que codifican un texto de tal forma que los vectores generados guardan relación semántica mientras que reducen su dimensión. Así, palabras similares tendrán vectores numéricos similares. Enseguida se muestra gráficamente cómo ciertos vectores generados mediante estas técnicas son similares debido a la relación semántica intrínseca que poseen. Tales son los ejemplos como el sexo masculino y femenino, la relación entre los tiempos gramaticales de los verbos, o bien la relación entre un país y su capital, ya que estos tienen una cierta relación semántica como podemos observar. ¿Pero cuáles son las ventajas y desventajas entonces? Bueno, en resumen, las técnicas del word embedding merman las habilidades que el one-hot coding tiene, pues este compacta la información en menos dimensiones mientras los vectores generados guardan relación semántica entre sí. No obstante, como usualmente pasa, las técnicas de word embedding también presentan limitaciones. Estas no son capaces de extraer el contexto de las palabras. Consecuentemente, no son capaces de diferenciar palabras homónimas o pronombres que reemplacen al sujeto de una oración. Hasta aquí abarcarían los antecedentes del word embedding. A continuación, se dará una descripción conceptual del glove embedding, el cual es uno de los modelos existentes para llevar a cabo el word embedding. El algoritmo GLOVE obtiene su nombre del término vector global en inglés, o Global Vector, y es un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado para incrustación de palabras o word embedding, desarrollado por los investigadores de la Universidad de Stanford, Jeffrey Pennington, Richard Zucker y Christopher D. Manning, y fue presentado en agosto del 2014 en el artículo GLOVE Global Vectors for Word Representation. GLOVE no es el primer algoritmo de incrustación de palabras en presentarse. Sin embargo, algoritmos anteriores se enfocaban únicamente en algunas estadísticas de ciertos contextos e ignoraban las demás. Por ejemplo, existen los métodos de ventana de contexto local, como es el caso de Word2Vec, los cuales únicamente toman en consideración las estadísticas locales e ignoran las globales. Mientras que por otro lado, existen los métodos de factorización de matriz global, como el LSA, los cuales exclusivamente consideran las estadísticas globales e ignoran las locales. Esto le permite a las diferentes estrategias lograr cierto conocimiento sobre sus corpus. Sin embargo, por lo mismo de que ignoran parte importante de la información, pues ese conocimiento no es muy robusto. Y es precisamente esto lo que se busca solucionar con el algoritmo GLOVE, el cual pretende considerar tanto las estadísticas globales como las locales. Al centro del algoritmo GLOVE, o en el núcleo del algoritmo, se encuentra el concepto de la matriz de coocurrencias. Una matriz de coocurrencias X es una matriz de palabra por palabra. Por ejemplo, para un corpus de V palabras, su matriz de coocurrencias X sería de las dimensiones V por V, en donde X y J se denotaría la cantidad de veces que la palabra J aparece en el contexto de la palabra I. Por ejemplo, para el corpus, el gato se sentó en el piso. La matriz de concurrencias queda de la siguiente forma, en donde en el primer renglón podemos ver algo que se asemeja mucho a nuestro corpus. El gato se sentó en piso, pero nótese que falta una palabra el aquí, una instancia de la palabra el. No es que se haya ignorado, sino que simple y sencillamente la palabra en cuestión ya aparece aquí. Entonces, no es necesario agregar todas las instancias, con una es suficiente. Y si vemos la primera columna, podemos apreciar que las mismas palabras aparecen en el mismo orden.
porque como lo comentábamos, la matriz de concurrencias pues es de dimensiones V por V, en donde aparecen todas las palabras por todas las palabras. Y a partir de aquí se empiezan a contar cuántas veces aparece la palabra J en el contexto de la palabra I. Vemos un 0 aquí. ¿Por qué? Porque la palabra L en nuestro corpus nunca aparece en el contexto de sí misma. Aparece en dos ocasiones. Hay dos instancias de la palabra E, de él. En una instancia, en su contexto está la palabra gato, mientras que en otra están las palabras en y piso, pero nunca la palabra él. Como ya lo mencioné, la palabra gato aparece una vez en el contexto de la palabra él, mientras que en la segunda instancia no aparece, por lo que únicamente aparece una vez. La palabra se no aparece en el contexto de él. Sentó tampoco aparece en el contexto de él, pero en sí, en la segunda instancia de la palabra él. Por eso está aquí con un 1 y piso también. Hacemos lo mismo para todas las palabras y obtenemos esta matriz de concurrencia. Importante de notar que esta matriz es de comportamiento simétrico. ¿Por qué? Porque para dos palabras A y B, si B aparece en el contexto de A aparece en el contexto de B. Entonces por eso podemos ver que piso aparece una vez en el contexto de él, gracias a la segunda instancia de él, pero precisamente por esa misma ocurrencia, pues él aparece una vez en el contexto de piso. Ahora vamos a ver un ejemplo simple, pero un poco más complejo, en donde en nuestro corpus tenemos dos oraciones. Me gusta el frío más que el calor, y a los ratones les gusta el queso frío. Llenamos nuestra matriz de concurrencias, como ya sabemos, pero nótese, la diferencia aquí es que empiezan a aparecer dos, o sea, números mayores a 1. Aquí ya dice, según esta matriz de concurrencia, que él aparece dos veces en el contexto de gusta. Si yo agarro la primera oración y busco por él, puedo ver que él efectivamente aparece una vez en el contexto de gusta, pero nada más. Sin embargo, aquí yo tengo que aparecer dos veces. Eso es porque si yo me voy a mi siguiente oración, yo puedo ver que efectivamente él vuelve a aparecer en el contexto de gusta, por lo que su contador es 2. El contador de esta coocurrencia es 2. Esto representa que Globe efectivamente toma en consideración estadísticas globales. Pero ahora lo que nos compete es encontrar la manera de medir la semántica con base en esta información, la relación en las palabras con base en la información que tenemos. Para nuestro ejemplo original, con el corpus el gato se sentó en el piso, tenemos esta matriz de concurrencias que ya habíamos visto. Y ahora vamos a introducir el concepto de probabilidad de concurrencia. P y K es la probabilidad de que la palabra K aparezca en el contexto de I. Eso es la concurrencia de K en el contexto de I dividido por la ocurrencia de I. Por ejemplo, para la probabilidad de que gato aparezca en el contexto de él, pues tenemos que ver la concurrencia de gato con él. Entonces, la probabilidad, la cantidad de ocurrencias que tiene la palabra gato en el contexto de la palabra él, pues es nada más una. Pues tenemos el 1 en el nominador. Y en el denominador tenemos las apariencias de, en este caso, él. Entonces vemos que él aparece en 3 ocasiones. En nuestro corpus aparecen 2, pero con relación al resto de las palabras aparece en 3 ocasiones, aparece en 3 contextos diferentes. Por lo que en el denominador tenemos un 3 y eso nos da una probabilidad de 33% o 0.33. ¿Qué significa esto? Que para cada instancia de la palabra él hay un 33% de posibilidades de que la palabra gato aparezca en su contexto, en este corpus. Y ahora introducimos el concepto de proporción y para eso vamos a usar el ejemplo del artículo original. Es un poco más complejo, hay números más grandes y más pequeños, pero evidencia muy bien el concepto. Entonces, aquí lo que vamos a considerar primero que nada es la probabilidad de que una palabra acá aparezca en el contexto de estas palabras. Primero hielo, después vapor. Pero nótese que K es una variable que va a estar cambiando de valor. Puede ser sólido, puede ser gas, puede ser agua, puede ser moda. Y lo que tenemos abajo es la proporción, que no es más que
una división de las probabilidades de ocurrencia de K, primero con hielo, después con vapor. Y esto lo hacemos para lograr la relación entre K con hielo y K con vapor. Entonces, cuando K es sólido, la probabilidad de que sólido aparezca en el contexto de hielo es esta. Y vemos que es un número muy pequeño. Esto es para un corpus dado en el artículo. Mientras que la probabilidad de que sólido aparezca en el contexto de vapor es todavía más pequeña. Y esto tiene sentido, porque sólido pues es el estado de la materia de hielo, más no de vapor, ¿de acuerdo? Y luego, y cuando la proporción de estas concurrencias, pues nos da un número considerablemente mayor a 1, en este caso 8.9, lo que significa que sólido está mucho más fuerte relacionado con hielo que con vapor. Ahora, si K fuera gas, la probabilidad de que gas aparezca en el contexto de hielo es esta, muy pequeña, pero la probabilidad de que gas aparezca en el contexto de vapor, aunque también es pequeña, es considerablemente más grande, ¿sí? Entonces ahora es el caso contrario, y esto también tiene sentido por el mismo argumento que en el caso anterior, en donde pues gas es el estado de la materia de vapor, no de hielo. Entonces tiene sentido, y ahora lo que vemos es que la proporción es considerablemente menor a 1. ¿Por qué? Pues esto nos dice que gas está mucho más fuertemente relacionado con vapor que con hielo. Si K fuera agua, vemos que la probabilidad de que se relacione con hielo y con vapor, pues es muy similar. Si bien no es la misma, es bastante similar. Y por lo tanto su proporción pues, está muy cerca de 1. Significa que agua está pues, similarmente relacionada a hielo y a vapor. Y lo mismo ocurre con la moda. En este caso vemos que la moda pues está eh, muy similarmente relacionada tanto a hielo como a vapor. De nueva cuenta no es el mismo valor, aunque en este caso se parecen más. Y aunque es un valor muy pequeño, lo importante es ver que es muy similar entre los dos y por lo tanto su proporción es también muy cerca de cero, igual que en este caso. Y esto nos dice pues de nueva cuenta que moda es similarmente relacionada a hielo o a vapor. Si nosotros pues pensamos un poco, podemos determinar que realmente no está relacionada a ninguno de los dos, pero no está relacionada similarmente, mientras que agua está relacionada a los dos similarmente, ¿sí? Entonces la proporción nos permite conocer cómo están relacionadas algunas palabras con base en la información previamente adquirida. Cuando hablamos sobre el modelo matemático de Glove, primero tenemos que aclarar su nomenclatura. Para esto aclararemos los siguientes pasos. 1. La matriz de concurrencia entre dos palabras será referida como X. X y J es el número de ocurrencias de una palabra J en el contexto de la palabra I. XY es la suma de todas las ocurrencias dentro del contexto de la palabra I. P y J es la probabilidad de que J aparezca en el contexto de la palabra I. K son palabras de sondeo que son utilizadas alrededor de dos palabras y J. W son vectores de palabras. Por ejemplo, WI son los vectores de palabras para una palabra I. Y W gorro son aquellos vectores de palabra contextuales separados a las palabras objetivo. En este caso son utilizados con las palabras de sondeo. Mientras tanto, B y B gorro son biases o lo que se llama ladeamientos que son utilizados para absorber la independencia de las palabras de sondeo. Anteriormente se habló sobre la concurrencia y las tablas de concurrencia entre dos palabras. Sin embargo, al estudiar este tipo de probabilidades y concurrencias, cuando se agregan palabras de sondeo o palabras exteriores a la relación entre dos palabras, se demuestra que no solamente se debe tomar en cuenta la probabilidad que existe entre las dos palabras. Para esto, el modelo Glove propone que se debe utilizar un modelo que tome en cuenta las palabras de sondeo K, y este está demostrado con, en vez de ser probabilidades, se demuestra con proporciones de probabilidades dadas las palabras de sondeo. Esta función está demostrada en la primera función de nuestra diapositiva. Sin embargo, el número de posibilidades para la función f es basta
y es importante que se delimiten las probabilidades de esta. De modo que al reducir el input de esta podemos, en vez de que las palabras de entrada sean I, J y K, lo mantengamos en la diferencia que existe entre I y J más las palabras de sondeo K. Aun cuando resolvemos este problema nos presentamos con otro, el cual es que de un lado de la función estamos manejando únicamente vectores, mientras que del otro se tiene un resultado escalar, por lo cual es importante que se parametrice esto haciendo la relación de un producto punto entre la diferencia de WI y WJ con el vector de palabras K. Y de esta manera tenemos escalares de ambos lados de la ecuación. Sin embargo, aún quedan muchos problemas con nuestra ecuación. De esta manera podemos ver que las palabras de matrices de ambos lados ya son bastante ambiguas, por lo cual es importante que no solo se cambie este producto punto de un lado de la ecuación, sino del otro. Por ende, reemplazamos la probabilidad de IK y probabilidad de IJ por la función de WI por el producto punto de WK y la función del producto punto de WJ por el producto de WK. Ahora, de esta manera, nosotros podemos usar una correlación entre la función de un producto punto WI y WK con la probabilidad de IK. Y esto a su vez se puede resumir en el resultado de IK, que sería de X y K, que serían las ocurrencias de K en contexto de I, sobre el total de ocurrencias de la palabra I. Y si bien ahora ya tenemos un modelo logrado, es importante que F se reemplace por una expresión logarítmica. De esta manera tenemos que WI por producto.wk es igual a un logaritmo de P y K, que es a su vez un logaritmo de IK menos un logaritmo de XI. Ahora bien, aquí es donde nos cuenta nosotros nuestros biases y es importante que se agreguen a nuestra función, de modo que se necesitan escribir biases tanto para WI como para WK, por lo cual se agregan a la suma y de esta manera tenemos que WI producto.WK más sus respectivos biases es igual al logaritmo de IK. Sin embargo, esta función de Qn a la que se logró es muy distinta a la que iniciamos y pueden ocurrir divergencias dentro de ella, en especial en el argumento 0, por lo cual es importante que se haga un shift aditivo del logaritmo de manera que el logaritmo de ik se vuelva logaritmo de 1 más ik. De esta manera cambiamos esta varianza y se cambian las divergencias. Y por último, el problema que existía con esta función anteriormente es que todas las palabras se producían con el mismo peso, se le daba el mismo peso a todas las palabras, por lo cual es importante que se tome en cuenta un peso y al construir el modelo final que es utilizado en GloVe llamado casting EQN, tenemos esta función, la cual dice que el modelo es igual a la sumatoria de IJ igual a 1 hasta V, siendo V el tamaño completo de nuestro vocabulario, multiplica la sumatoria de eso de la función X y J, que será nuestra función de pesos, por la función que ya habíamos denotado nosotros anteriormente con el cambio de la suma del logaritmo para que se mantenga esto constante en las divergencias de cero. Y finalmente, podemos describir nuestra función de pesos de la siguiente manera. La función de pesos utilizada en el modelo de GloVe y con la que se obtuvieron los mejores resultados fue aquella donde si x es menor que la x máxima, se evalúa con x sobre x máxima a la alfa, que en el caso de GloVe, el valor que mejor se le dio es de 3 sobre 4.
Y en el caso de que x sea mayor o igual que x máxima, se evalúa como 1. Abajo se puede encontrar una función de cómo esta gráfica se ve representada. Bueno, y ahora vamos a presentar dos ejemplos en los cuales en uno vamos a ver más que nada cómo está representada la información y para que podamos entender más que nada a los vectores que estamos manejando. Entonces, bueno, ese va a ser un ejemplo muy sencillo. Y el ejemplo número 2, pues vamos a ver un poquito más a detalle cómo es todo el proceso para trabajar con Glow. Parte de nuestro código tenemos lo que es, bueno, pues nuestras librerías, ¿verdad? Ya que declaramos aquí nuestras librerías. Aquí más abajo tenemos pues la descarga de los vectores. Primero importamos este downloader y luego aquí podemos cargar nuestro modelo glove. Esto es básicamente, bueno, ya los vectores eh, utilizando palabras de Wikipedia. Y pues esto indica las dimensiones, que vendrían siendo 300 dimensiones. Y bueno, aquí se tarda, aquí está cargado, pero bueno, se tarda un poquito en cargar si le doy correr, pero ya, bueno, aquí ya se descargó, bueno, ya se cargó. Y aquí está el ejemplo de una palabra, de cómo se representa una palabra, que como podemos ver es un array, un vector, y pues aquí están pues los valores en los que está representada esta palabra, por ejemplo, que es beautiful, eh, pero pues también la podemos cambiar por otra palabra y bueno, pues si le damos correr pues van a cambiar los valores. Podemos ver aquí cambiaron 0.18, y pues sí, o sea, en esta forma es como están representadas pues internamente cada una de las palabras. Ok, bueno, aquí tenemos estamos aquí mostrando lo que vendría siendo las 10 palabras más parecidas a una palabra que nosotros elijamos. Por ejemplo, aquí pusimos girl, y pues aquí aparecen las 10 palabras que son más parecidas, más similares. Y bueno, tienen pues su valor, qué tan parecidas son, ¿no? Qué tan relacionadas están. Y pues aquí podemos nosotros poner la palabra que queramos. Y cuando vamos a ejecutar, pues aquí nos va a mostrar las palabras que se relacionan más. Un chico, pues bueno, puede ser también una chica, chicos, un niño, hijo, son pues palabras muy parecidas realmente. También aquí tenemos lo que vendría siendo nuestra, bueno, una clásica ecuación eh, que viene representando cómo, cómo estas tres palabras te pueden llevar a esta, ¿no? Por medio pues de una analogía, por así decirlo. Eh, Aquí tenemos, o sea, con esta parte del código podemos ver cómo este modelo también soporta pues como esta identificación de analogías, ¿no? Cómo las identifica y las resuelve. Al final de cuentas, pues esto es casi como si fueran matemáticas, ¿no? Tenemos aquí lo que vendría siendo nuestras palabras positivas, que vendría siendo queen y boy, y la negativa, que vendría siendo pues chica, y aquí nosotros las indicamos en nuestra función. Aquí ponemos la positiva, siendo chico, y también la otra que sería reina, bueno, queen. Y aquí ponemos la negativa, que vendría siendo pues chica. Y bueno, aquí ahorita está en 2, pero pues bueno, sí. Bueno, aquí le podemos decir cuántas palabras queremos que nos regrese. Si nada más la que más aparece o las dos que más aparecen.
Y bueno, aquí como por ejemplo para esta analogía tendría aquí el resultado esperado es rey. Y pues como podemos ver aquí si nos regresa rey, ya en segundo lugar nos regresa monarca, pero pues vemos que sí nos da el resultado esperado. ¿Qué pasaría si en lugar de reina pudiéramos, no sé, mujer? Entonces acá nos debería de dar hombre. Es bueno, una analogía. Entonces, por ejemplo, si aquí le cambiamos, le pusimos woman. Entonces, si aquí era woman y bueno, girl y boy, y aquí pues sería, el resultado sería un hombre porque pues chico, esa chica, como reina es a, pues a rey. Entonces, chico es a chica, como mujer es a hombre. Entonces, aquí el resultado número 1 pues debería de ser man, ¿no? Hombre en primer lugar. Entonces vamos a correrlo. Y aquí está correctamente, nos da pues hombre, ¿no? Y ya bueno, en segundo lugar nos da persona, pero bueno, ya es pues ya no es no es lo que esperamos. Entonces pues nada más con uno y pues ahí nos da el resultado. También acá tenemos también un ejemplo que es como que lo más interesante de cómo se ve cómo es este modelo. Aquí cómo podemos visualizarlo, cómo es agrupado por clusters, pues muy visualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este vocabulario de palabras y podemos ver cómo las agrupa en clusters. Aquí vemos cómo todos los que son pues vaya, relacionados con frutas están aquí en esta área de acá, y pues acá todos este otro grupo de palabras están acá más abajo, que son más similares entre sí. Y pues nosotros si agregáramos aquí más palabras, pues también les asignaría alguna posición. No sé, language, Python. Y si le damos correr, las debería de agregar también aquí a nuestro plot. Y bueno, aquí tenemos aquí las tenemos. Están pues relaciona un poquito también con este otro grupo de palabras, y pues bueno, tiene algo de sentido porque bueno, pues son utilizadas, ¿verdad? Directamente inventadas por personas. Entonces tiene sentido, tienen mucha más relación con este clúster que con entonces por ello es que se encuentra por aquí. Y bueno, un poquito separada también porque bueno, podría pertenecer a otro tipo, no sé, a jerarquías o algo diferente. En este ejemplo vamos a resolver un problema de clasificación binario, en el cual vamos a predecir si un dado tweet está hablando acerca de un desastre o si no, lo cual vamos a representar con un 1 en caso positivo o un 0 en caso contrario. Lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestras librerías que tenemos aquí. Después de eso vamos a cargar nuestro set de entrenamiento y nuestro set de prueba, los cuales pues encontramos aquí en esta liga que tenemos por aquí. Bueno, y aquí podemos ver cómo es que cómo está representada la información en cada uno de ellos. En este caso, bueno, los únicos dos campos relevantes son los dos finales, que viene siendo nuestro texto, el texto de nuestro tweet, y bueno, el atributo objetivo, el cual es el que nosotros vamos a tratar de encontrar para nuestra información de prueba, el cual por eso no tiene nuestro atributo objetivo, ya que pues es el que nosotros vamos a adivinar, vaya. Bueno, bueno, aquí lo primero que debemos de hacer es
pues hacer una limpieza del texto, por lo cual necesitamos eliminar pues las URLs, los emojis y bueno, también las puntuaciones. Y además nuestras palabras vacías, nuestros stop words, que bueno, son palabras como artículos, pronombres y pues bueno, cosas que no aportan mucho al texto, al significado. Y bueno, después de realizar toda la limpieza de texto, podemos ver ya cómo está finalmente, que ya no contiene ninguna de estas cosas, son finalmente solo palabras con un significado importante para poder analizar estos textos. Y bueno, una vez que terminamos con la limpieza del texto, llegamos pues a la parte donde vamos a utilizar lo que es Glow. Para acá vamos a utilizar un modelo corpus preentrenado con información de Twitter, el cual contiene pues 2 billones de tweets. Bueno, este modelo tiene pues tres variedades, las cuales son 50 dimensiones, 100 dimensiones y 200 dimensiones. Y nosotros vamos a utilizar el de 100 dimensiones. Entonces, bueno, aquí nuestro primer paso es crear nuestro corpus. Y bueno, entonces aquí lo creamos y podemos ver que la cantidad de palabras que tenemos, o bueno, nuestro corpus, consta de 7613 listas de palabras. Y bueno, entonces aquí podemos ver cómo es el primer elemento. Aquí dije 7613 listas de palabras porque así sería cada una, lo cual viene siendo pues un tweet cada una, o sea, es una oración completa. Entonces por eso tenemos 7613 oraciones en este caso. Bueno, y aquí vemos que nuestro primer elemento pues se encuentra de esta forma. Ya aquí, entonces, ok. Ahora aquí en esta parte vamos a dividir nuestra información en un set de entrenamiento y pues uno de prueba. Asimismo, pues cada uno lo vamos a dividir en nuestras sentencias y nuestros labels, que vendría siendo pues nuestro atributo objetivo. Entonces quedarían divididos y bueno, bueno, aquí ajustamos el tamaño. Bueno, vamos a importar aquí un tokenizador y nuestro path sequences. Y bueno, vamos a ajustar el tamaño de nuestras sentencias, que va a ser pues nuestro máximo tamaño como 50, que no queremos que exceda pues de 50 palabras cada una de nuestras secuencias. Y bueno, pues aquí las tenemos ya nuestras frases, nuestras secuencias, a los cuales tuvimos que mapear para asignarles un valor entero. Bueno, a cada palabra de nuestra secuencia se les asignó un índice o un valor entero pues con nuestro tokenizador. Entonces así quedaría nuestro set de secuencias ya mapeado con números enteros. Y si vemos aquí, bueno, el primer elemento pues correspondería a este elemento, que este es como estaba primero, y así terminó, ya que lo procesamos con nuestro tokenizador, lo cual esto sería una frase, esta otra, la segunda, y así sucesivamente. Bueno, aquí enseguida tenemos, bueno, vamos a truncar nuestras secuencias que sean mayores de 50, nuestras secuencias que tengan un tamaño mayor a 50. Por eso es que por aquí aparecen algunos ceros, lo cual quiere decir que estas ya no nos interesan, las que tengan más de 50 palabras. Entonces esas pues las vamos a ignorar y solamente dejamos como válidas aquellas que son menores.
Y bueno, y hacemos lo mismo con nuestro set de prueba, ya que acá era con nuestro set de entrenamiento. Muy bien, aquí los tenemos ahora representados como vectores. Entonces queda nuestro set de entrenamiento de texto y nuestro set de entrenamiento ya en secuencias. Nuestro set de entrenamiento ya en secuencias, como recordamos, lo convertimos a enteros. O sea, cada palabra era un índice en número entero. Y pues aquí los tenemos para ver cuál es la equivalencia, ¿no? Podemos ver que did se convirtió a este número y reasons a 696. Entonces, de esta forma es como se va a manejar y cómo se tradujo, pues. Aquí podemos ver, bueno, que contiene nuestro corpus en total 15.470 palabras, que es pues el tamaño de nuestro Word Index, nuestra estructura donde tenemos pues nuestros números, nuestras palabras. Y aquí vamos a ver cómo es que asignamos esto, que es pues básicamente representado en un diccionario donde está nuestra palabra y pues su índice. Es básicamente pues un diccionario. Y aquí podemos ver un ejemplo que para el índice reason pues tiene asignado este valor de 696, el cual es el índice que se le asignó con nuestro tokenizador. Al mismo tiempo, aquí tenemos nuestras secuencias, nuestro elemento número 0 de nuestras secuencias, y pues es esta frase. Bueno, ya que comprobamos y realizamos toda esta traducción a índices, a enteros de nuestras frases, ahora sí podemos pasar a crear nuestro embedding dictionary. Entonces, lo primero, bueno, vamos a mapear cada palabra en un vector de tamaño 100, lo cual sería por las dimensiones de nuestro modelo que descargamos, el cual pesa aproximadamente 1 giga, y pues bueno, es de nuestras este modelo entrenado con tweets, con 2 billones de tweets. Y bueno, aquí pues estamos básicamente mapeando cada palabra de nuestro modelo a un vector. A cada palabra le estamos mapeando un vector de tamaño 100, y el cual se ve pues de esta forma. Aquí vamos como a nuestra palabra user se le asignó este vector. Y bueno, el siguiente paso sería crear nuestra embedding matrix, la cual, bueno, aquí se encuentra. Lo primero sería, bueno, inicializamos aquí con un array de ceros, y pues bueno, las dimensiones, nuestro número de palabras, y pues lo que vendría siendo las dimensiones del modelo que estamos trabajando, en este caso 100. Y bueno, lo inicializamos y pues lo vamos a llenar con cada vector de nuestro embedding dictionary que tenemos por acá, o sea, nuestro embedding dictionary. Y aquí podemos ver pues un elemento ya de nuestra matriz. En este caso, pues para nuestra palabra reason. Y aquí podemos ver, entonces es pues este elemento, el cual contiene nuestro vector de 100 pues de 100 espacios, vaya, 100 números que representan a esta palabra de acuerdo al modelo. Y bueno, aquí podemos verificar que si corresponden, que los elementos correspondan de nuestra embedding matrix con el elemento de nuestro embedding dictionary, que para reason sí corresponda
este índice. Y bueno, si corresponde, pues quiere decir que está correcto, que sí trasladamos la información a nuestra embedding matrix de forma correcta. Y aquí podemos ver pues, que nos marca true. Ahora vamos a crear este modelo con estos parámetros, los cuales, bueno, vienen siendo el número de palabras, las dimensiones. Bueno, aquí inicializamos con nuestra embedding matrix, bueno, nuestro tamaño máximo de nuestras frases, y bueno, vamos a poner entrenable como falso. Enseguida vamos a ajustar nuestro modelo a nuestro set de entrenamiento y vamos, bueno, a entrenarlo por 20 épocas. Aquí yo ya lo había ejecutado, ya lo había entrenado, entonces aquí podemos ver los resultados, nuestro accuracy. Y bueno, ahora sí que ya tenemos nuestro modelo entrenado, pues podemos hacer pues nuestras predicciones. Y bueno, aquí tenemos nuestros resultados en esta variable. Y bueno, aquí está desplegado los valores, pues el resultado para cada una de nuestras frases originales de nuestro set de prueba. Y bueno, aquí podemos ver, bueno, el resultado originalmente te lo da pues en decimales, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene pues mucho más específico, pero acá está mucho más claro, donde ya lo tradujimos a enteros y donde podemos ver que este pues sería correcto. Sí, en la frase 1 sí está hablando de desastres, y bueno, acá no estaría hablando de desastres, y bueno, entonces este ya sería nuestro modelo completamente pues resuelto, ¿no? Para cada uno, para cada elemento de nuestro set de entrenamiento, perdón, de nuestro set de pruebas. Y bueno, aquí podemos tomar, por ejemplo, nuestro elemento 5 y podemos ver que sí lo toma como un elemento que está hablando de un desastre. Podemos ver que está demasiado convencido. 0.98 pues es un valor muy alto y consta de una sola palabra. Entonces podemos revisar qué palabra es con la inversa. Entonces aquí utilizamos esta función y podemos ver que la palabra es pues earthquake, lo cual pues sí está muy relacionado con pues un desastre. Por lo tanto, incluso para ejemplos donde solamente tiene una palabra, pues logró llegar a un resultado muy bueno.